Muy bien, gracias a la Fundación por acudir y llamarme y tener la amabilidad de estar en estos cursos. Mira, yo te lo resumiría en un elemento fundamental. La sexta directiva es el primer intento a nivel europeo de poder constituir y formar un derecho penal europeo. Es la primera vez dentro de las directivas relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la primera vez, repito, que ha habido un intento por unificar en todos los países de la Unión Europea los tipos penales relacionados con la prevención del blanqueo de capitales. Y eso significa, es un elemento importante porque es el germen, la semilla de un futuro derecho penal de la Unión Europea. Es decir, unificar también, como tanto se han hecho en otros sectores, como en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, nuevamente hacer una unificación de todo el ordenamiento jurídico relacionado con el derecho penal, que creo que es un elemento interesante a la hora de poder paliar toda esa asintonía que hay dentro de la Unión Europea respecto de distintos tipos penales. Bien, pues sobre el tema del blanqueo de capitales ya hay una armonización en base a la sexta directiva del 2018 que se traspuso al ordenamiento jurídico español con la Ley Orgánica 6/2021 que modifica los artículos 301 y siguientes del Código Penal. Mira, el contenido es amplio, es cierto, pero hay dos elementos para mí muy claros. Primero, se armoniza un tipo penal básico relacionado con el blanqueo de capitales. Es decir, el blanqueo de capitales significan todos aquellos hechos posteriores que se realizan con posterioridad a la realización de un delito previo para poder disimular, encubrir todos esos beneficios económicos que se derivan de este primer delito. Entonces, eso se estructura, se organiza y se regula en este tipo penal básico. Y a continuación, la segunda característica, creo que la más importante también, es que los sujetos obligados, para los sujetos obligados, y ahora te explico qué son los sujetos obligados muy brevemente, para los sujetos obligados hay un tipo agravado. Un tipo agravado, es decir, se impone la pena en su parte superior. Los sujetos obligados son aquellos, son prácticamente unas 30 y tantas actividades, entre las que está la abogacía, el notariado, las casas de juego, las entidades financieras, etcétera, etcétera. Nos faltan letras en el abecedario para poder indicarlas. Todos esos sujetos obligados están, valga la redundancia, obligados a poner de manifiesto cualquier sospecha que haya sobre alguna actividad que sea consecuencia de alguna actividad delictiva previa, es decir, un intento de blanqueo de capitales. Y tienen la obligación de ponerlo de manifiesto a la autoridad gubernativa, administrativa en este caso, que para nosotros es el SEPLAC. Bien, para esos sujetos obligados, en el caso de que comitan ese delito, hay una agravación de la pena que puede llegar casi hasta 6 años de prisión. Y otra cuestión más, no solo se puede penar a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, es decir, con unas cuantías económicas también muy importantes. Yo creo que esos son los dos elementos que, digamos, destacaría dentro de esta sexta directiva. Es muy interesante. Está regulado ya en un reglamento que ha salido, pues, hará un mes y que entró en vigor hace 10 días. Evidentemente, para los reglamentos de la Unión Europea tienen una vacatio legis, es decir, lo que se llama un periodo de adaptación de 2 años, pero esta autoridad va a ser una autoridad que va a tener sede en Frankfurt y lo que va a hacer es coordinar todas las autoridades nacionales a la hora de que podamos tener una unificación de criterios a nivel europeo. Y sobre todo otra cuestión más importante y que yo destacaría con mucho más énfasis, y es la idea de que esta AMLA lo que va a hacer es intentar unificar todos los resquicios, sobre todo que en los órganos financieros, que en todos aquellos bancos, entidades de financiación, puede haber a nivel internacional. Con lo cual se va a estrechar un poco más el margen, valga la redundancia, a todos esos elementos relacionados con el blanqueo de capitales que utilizan las vías bancarias, los paraísos fiscales, para poder
traer de nuevo el dinero como se llama en Latinoamérica ya lavado, es decir, ese lavado de dinero que se hace después de pasar por distintos elementos para poder introducirlo dentro del tráfico normal como un dinero lícitamente ganado. Efectos prácticos, te diría, España tiene una regulación bastante consistente desde hace muchos años, ya desde la Ley 10, orgánica Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo que ha hecho ha sido cambiar todo el sistema que teníamos en España. Por ejemplo, te pongo un ejemplo con mi profesión. Pues los abogados estábamos sujetos al secreto profesional. Es decir, la relación que hubiese tenido yo con un cliente no podría desvelarla en ningún momento. Bueno, lo que ya está pasando con todas estas leyes que se están poniendo en marcha es que yo ya como abogado solo me ampara el secreto profesional para aquellas actividades relacionadas con los órganos de jurisdicción, es decir, con los procedimientos judiciales. Pero no en el caso de que me venga un cliente y que me diga, quiero blanquear un dinero. Tengo la obligación, soy sujeto obligado, para poner de manifiesto esto al SEPLAC, con objeto de que el SEPLAC diga, pues mire, usted va a tirar por ahí, continúe usted con el asesoramiento para poder buscar ese ilícito penal. Es decir, esto está suponiendo una revolución en todos los aspectos, tanto en los órganos financieros como en las casas de apuestas, con las criptomonedas, que es lo último que también el reglamento va a entrar, es decir, se va a prohibir el hecho de criptomonedas donde no haya una titularidad real, en las sociedades con el tema de la titularidad real, que se exige saber quién está detrás de la sociedad, quién es el titular, persona física de esa sociedad que pueda ostentar el 25% o más de esa sociedad. Es decir, yo espero que la prevención de blanqueo de capitales está mucho por hacer, porque en realidad es luchar contra la corrupción. Y creo que tanto la regulación jurídica como los medios de comunicación, yo creo que somos los principales responsables de darle mucha transparencia, de poder difundir y sobre todo que el juego limpio prime en todas las transacciones económicas. Echar en falta, se suele echar en falta muchas cosas, ¿no? Pero mira, a mí lo que más me corroe las entrañas, y perdóname por la expresión, es que podamos tener un sistema en el cual, de una parte, estamos hablando de prevención de blanqueo de capitales y, por otro lado, que seamos tan, ¿cómo decirlo?, tan permisivos con los paraísos fiscales. Es decir, si estamos intentando luchar contra el blanqueo de capitales, hay que erradicar todo lo que supone elementos perturbadores, y el elemento fundamental son los paraísos fiscales. O acabamos con el secreto bancario de una vez, y esto es una cuestión internacional, que es decir, vamos todos a una, pero es que en realidad todas las grandes potencias tienen su paraíso fiscal en el bolsillo. Estados Unidos tiene Delaware, nosotros aquí tenemos Andorra, tenemos Gibraltar, es decir, Suiza, es decir, hay que trabajar conscientemente y coherentemente. Y si queremos atajar este mal, tenemos que tomar medidas que a veces pueden doler mucho. Y yo, sobre todo, lo que he hecho en falta es mucha mayor presión para eliminar los paraísos fiscales. ¿Cómo decirte? El tema es complejo. Es decir, desde un punto de vista normativo, podemos decir que las leyes están muy bien. Ahora, las leyes hay que cumplirlas. Y esa es la cuestión fundamental. Desde el punto de vista del blanqueo de capitales, desde que existe el delito, va a existir el interés económico y, por tanto, la necesidad del blanqueo de ese dinero procedente de un ilícito. Pues yo creo que primero podemos atajar muy mucho el tema de sustraer todos los medios que utilizan los delincuentes, todos esos medios económicos. Habrá que apropiarse de ellos el Estado de una manera mucho más eficaz de lo que se está haciendo, para poder invertirlo justamente en el mismo camino, es decir, en luchar contra este mal que es el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, que es de donde viene una de las grandes fuentes de financiación. Es decir,
Si nosotros somos capaces de entender que los medios que podemos recoger de los delitos de una manera más eficaz lo podemos aplicar justamente a esto, yo creo que podíamos avanzar mucho más. Y en esto la regulación española pues todavía no es tan eficaz al 100%. Creo que también hace falta, desde el punto de vista social, una mayor concienciación del blanqueo de capitales. El tema de la corrupción anda muy mucho por las calles y somos a veces muy... Yo siempre recuerdo en un asunto que tuve en un pueblo de Sevilla, que no voy a dar su nombre, cuando una concejala de un grupo que estaba en el grupo mixto, no estaba ya afiliada a ningún partido, denunció que le querían dar 6 millones de euros por levantar la mano y votar favorablemente a un plan de ordenación urbana donde iban a recalificar unos bienes. Entonces le preguntaba el periodista, bueno, ¿y a ti? Solo por hacer así 6 millones. ¿Pero cómo estás? ¿Por qué no lo hiciste? Dice, mira, no lo hice y sé que todo el mundo me está diciendo que soy tonta, que no tengo esos 6 millones, pero en realidad yo así por la noche descanso mejor, soy más feliz. Y aquí a mí eso me dio una gran enseñanza, porque todos tenemos el hecho de decir, qué tonta, 6 millones, pero si es solo levantar la mano. Pues si pudiésemos cambiar desde el punto de vista social esa idea y poder ser uno de los países menos corruptos, como es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, el país, según Transparencia Internacional, el país menos corrupto del mundo, donde las bicicletas se dejan en la puerta y no hay ningún problema y nadie se atreve a cogerlas, donde hay otra mentalidad, yo creo que por ahí es donde deberíamos avanzar en nuestro bendito país.